Hoy quiero hablar de obediencia. La predicación se titula Cinco virtudes de la obediencia. 5 virtudes de la obediencia. No son todas, pero son importantes las que hoy vamos a estudiar aquí. Y quiero comenzar hablando de algo que, antes de entrar en esas virtudes de la obediencia, ¿por qué obedecer es tan importante? Quiero que reflexiones acerca de la necesidad de tener una fe salvadora. ¿Cómo sabemos si tenemos una fe salvadora? La Biblia nos habla de que hay una fe que es fingida, que es falsa, que es muerta incluso, y que no sirve para nada. No puede salvarte. Hay otro tipo de fe, que es un seudónimo, es fabricada por los chinos, es imitación, y que, esa es la falsa, y hay otro tipo de fe que es genuina. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé qué tipo de fe tengo yo? Porque claro, aquí estamos un grupo de gente que domingo tras domingo nos juntamos en la iglesia, nos reunimos, alabamos a Dios. Seguramente entre semana te has reunido con tu grupo de célula y estudias la Biblia, en tus devocionales estudias la Biblia y lees la Biblia. Pero eso por sí solo no quiere decir que tú tienes una fe salvadora, una fe verdadera, una fe genuina. Dice en Romanos 3, 19 al 20, dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, di conmigo, obras de la ley. No solamente obras, sino obras de la ley. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley, justamente la ley, por medio de la ley es que conocemos el pecado. La ley dice, no robes. Por lo tanto, cuando yo voy al Carrefour, abro un paquete de donuts, como hacía yo cuando era niño, y me lo comía por los pasillos, ¿yo qué estaba haciendo? No, estaba comiendo. Si no hubiera un mandamiento de Dios, una ley de Dios que dijera, no robes, pues yo no estaría cometiendo ningún pecado. Pero como hay un mandamiento, hay una ley de Dios que dice, no robes, entonces por ahí yo conozco el pecado. Y Pablo, o el autor de Romanos, que creemos que es Pablo, está afirmando que ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios por sus propias obras, de la ley. No estamos hablando de dar de comer al que necesita algo, no estamos hablando de hacerle un favor al vecino, de apadrinar un niño de un país necesitado, no. Estamos hablando de las obras de la ley. Las obras de la ley se resumen en los 10 mandamientos. Si yo hago las obras de la ley, podría ser justificado delante de Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios que nadie puede ser justificado haciendo las obras de la ley? Pues porque nadie puede cumplirlas todas. No hay ninguno bueno. Seguimos leyendo, versículo 21 hasta el 28. Estamos en Romanos capítulo 3. Pero ahora, fíjate esto, aparte de la ley, lo acabamos de ver, Jesucristo dijo, este es un nuevo pacto. El primer pacto era la ley de Moisés. Si tú cumplías la ley, Dios te recibe en el cielo. Si no cumples la ley, lo siento mucho. Dice, ahora, aparte de la ley, como una alternativa, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la propia ley, la de los mandamientos, anunciaba que habría una nueva forma de justificarse. Y dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús. La redención, ¿qué es? Porque aquí estamos usando varios términos. Está hablando de la justificación y está hablando de la redención. La redención, para que tú lo entiendas, es que tú y yo éramos esclavos. Y los esclavos no tenían derecho a decidir dónde iban o dónde viajaban o con quién trabajaban. Eran propiedad de alguien. Y ese alguien era el que lo ponía a trabajar en una tarea o en otra tarea o lo vendía a otro señor. Y eso fue justamente lo que pasó con nosotros. Tú y yo éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado. Estábamos en un mercado de esclavos. Y solamente Cristo pagó para comprarnos, redimirnos, rescatarnos y de esa manera poder ser libres. Es como cuando se te lleva el coche la grúa. ¿A quién le ha pasado que se le ha llevado el coche la grúa? Qué faena, ¿verdad? Y vale un ojo de la cara, vale más que la multa que te han puesto. Pero se lleva el coche la grúa, lo guarda en un garaje aquí en Barcelona y tú no puedes entrar ahí a sacar el coche, salvo que pagues no la multa, sino lo que costó la grúa. El chofer que lleva la grúa, la gasolina de la grúa y el servicio de la grúa. La multa luego viene después. Entonces, algo parecido. Cristo nos vio en un mercado de esclavos, no éramos libres. Nuestro Señor era otro. Estábamos vendidos al pecado. Éramos hijos de Satanás, del diablo mismo. Y Cristo vino y dijo, yo compro a Carlos. ¿Cuánto hay que pagar? La sangre mía, yo doy mi vida. Y Cristo me compró, me sacó de la esclavitud y me dice, ahora eres libre. Ni siquiera eres mi esclavo, eres libre. ¿Qué quieres hacer? Pero yo, viendo la bondad de Dios, escogí quedarme al lado de Jesús. Yo podría haber invertido mi vida en cualquier otra cosa, vivir para mí mismo, pero me quedo al lado del Señor. El Señor no me obliga. Él me compró no para hacerme su esclavo, sino para darme libertad. Pero es tan grande su amor que la reacción normal de cualquier esclavo que es liberado de esa manera es quedarse al lado de su nuevo Señor, sabiendo que ya no es Señor para esclavizarme, sino que me da carta de libertad. Yo me podría ir, yo podría alejarme de Él, pero no lo hago, porque es un buen Señor, porque lo que Él hace conmigo va a seguir siendo igual de bueno que esa liberación que hizo conmigo. Dice 25, a quien Dios puso, a Jesús el Cristo, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, otro término. Hemos visto la redención. La justificación es que Dios me declara justo por medio del sacrificio de Jesús. Yo soy injusto porque yo peco, pero delante de Dios, Él no me ve a mí con mi pecado, Él ve a Cristo resucitado. Y entonces Él dice, este es justo también. De manera que, fíjate que antes decíamos, yo elijo quedarme al lado de Jesús, porque Él pagó por mi rescate. Pero es que ahí está la clave de la vida cristiana, que en Cristo, cuando tú permaneces pegado a Cristo, entonces tienes todos los beneficios de su sacrificio, todos, absolutamente. Me mantengo pegado a Cristo, entonces cuando Dios mira, no me ve a mí, ve a Cristo Rey. Y por eso yo soy declarado justo. Ahora, nos habla aquí de que Cristo fue la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Pues que no servía cualquiera para ser sacrificado. El ladrón que murió al lado derecho y el ladrón que murió al lado izquierdo de Jesús, ninguno de los dos podía ser el propicio para morir por mis pecados. ¿Por qué? Porque ellos eran tan pecadores como yo. Solo uno que no hubiera pecado estaba
capacitado, habilitado, era apto, era propicio para morir por mí, para morir en mi lugar. Si fuera uno tan malo como yo, pues vaya gracia, ¿no? Te cambio la manzana podrida por otra manzana podrida. Pues no, pues vaya gracia. Ese no, pues no, pues vaya gracia. No hay ningún negocio allí. Tenía que morir un justo. Solamente uno que fuera justo era el propicio, era el que Dios iba a aceptar. Por eso Él es nuestra propiciación. ¿Lo estamos entendiendo? Si lo tengo que repetir, lo repito, porque estos son bases de nuestra fe, no se nos pueden con otros conceptos. Solo Jesús era el que podía morir en la cruz para librarte a ti de mi pecado y del mío. Si hubiera ido mi papá y hubiera dicho, oye, yo muero por mi hijo, no vale, mi padre era tan pecador como yo. Si hubiera sido Santa Teresa de Calcuta, no valía. Si hubiera sido nadie, ningún otro ser humano, nadie, un bebé pequeñito, no vale. En pecado fue concebido. Nadie era apto, nadie era el perfecto para ser sacrificado, solo Jesús. Por eso dice, Él es nuestra propiciación. Lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo, y está hablando hace 2000 años, imagínate, pero eso sigue vigente, su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No dice de la fe en Jesús, que esto es muy importante en español, en castellano. Esta es una sola preposición, pero tiene mucho que ver. Implica muchas cosas este cambio. Algunos leen y dicen de la fe en Jesús. No, en Jesús no. En Jesús no. La fe de Jesús. Porque Jesús, cuando murió en la cruz, ¿sabes lo que Él estaba viendo cuando Él estaba muriendo en la cruz? La Biblia dice que Él puso los ojos en los frutos que iba a haber después. ¿Sabes cuál era el fruto que Él estaba viendo? Como nos dice una canción de Quique, estaba viéndote a ti, alabando a Dios. Estaba viéndote a ti, deleitándote en la presencia de Dios. Estaba viéndote a ti, disfrutando de la comunión con el Padre, reconciliado con Dios. Por eso Él tuvo la fe de entregar su vida, porque iba a haber un fruto después. Por eso habla aquí de la fe de Jesús. Si nuestra fe es ínfima, la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Quién puede presumir? Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Qué jactancia? Si no seríamos nada si no fuera por Él, por su gran misericordia. Dice, la jactancia queda excluida. El hombre, el ser humano, ningún ser humano tiene ningún mérito, ningún protagonismo, ninguna medallita que colgarse, nadie. Y dice, ¿por qué ley queda excluida? Y ahora mira, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Di conmigo otra vez, obras de la ley. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, solo por la fe. ¿Está claro hasta aquí? Dios está diciendo, hay un nuevo pacto. Es el pacto de la sangre de Jesús. Y en ese pacto son justificados todos los que creen sin añadir nada más. Sin las obras de la ley. Señor, yo es que creo, pero es que además diezmo. Señor, yo es que creo, pero además honro a mis padres. Señor, yo es que creo, pero además no tengo ídolos. No. Por la fe, sin nada más. ¿Está claro? Sin nada más. Muy bien. En Gálatas nos repite la misma esencia. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, vuelve a repetirlo, sino por la fe de Jesucristo. Algunos están diciendo, mira, yo nunca había caído en cuenta que era la fe de Jesús. No es mi fe. Bueno, sí es tu fe,
pero si Jesús no hubiera tenido su fe, tu fe no serviría de nada. Si Cristo no hubiera tenido fe para llegar hasta la muerte, creyendo que el Padre le iba a resucitar y creyendo que iba a haber una iglesia que iba a nacer de ese sacrificio y que iba a alabar a Dios, tu fe no serviría de nada. Sería lo mismo que creer en la alineación de Júpiter y Saturno. No serviría absolutamente de nada. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quiero que entiendas esto. Tu salvación solamente llega a tu vida por la fe. Por la fe que tú tienes en la fe de Cristo. Esa fe de Cristo que le llevó a entregar, a morir, a ponerse en tu lugar, a sacrificarse. ¿De acuerdo? Todo lo demás, y aquí hay algo que quiero matizar. La fe, dice también la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia. Corazón. La fe tiene que nacer en el corazón y con la boca se confiesa para salvación. Pero si yo confieso, pero aquí no hay fe, esa confesión no produce nada. No tiene un impacto sobrenatural. No me va a salvar. Es decir, aquellas personas que creen que recibieron a Cristo porque hicieron una confesión con su boca, si en el corazón no había fe, no sirvió para nada. Esa fe era falsa, era muerta, no sirvió para nada. Desmitificar, queremos anular la creencia de que solamente por las palabras, por decir que creo, soy salvo. En verdad la salvación es así de sencilla, como creer en la fe de Jesús. Pero al mismo tiempo eso la hace fácilmente imitable desde el exterior. Es decir, a los ojos de los hombres. Yo no sé. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y veremos a Ananías y Zafira en el cielo? ¿Veremos a Saúl, el rey Saúl, en el cielo? Veremos, y entonces, o veremos a fulanito que hace un tiempo estaba aquí sentado en la iglesia y ahora no está, y se marchó y no sabemos si está en otra iglesia, si está de portero de discoteca, no sabemos nada de él. No lo sabemos. Y se salvará y estará en el cielo todos los que estamos aquí sentados. Pues hombre, mis ojos y mis oídos han oído vuestras confesiones de fe, pero eso no es suficiente. Eso no es determinante. Y ahora quiero llevarte entonces al pasaje de Santiago, donde nos habla de cómo podemos saber si nuestra fe es genuina. Y tiene que ver con la obediencia, ya te lo adelanto. Tiene que ver con la obediencia. Respondiendo a esa pregunta oye, ¿y todos los que están aquí sentados en CCI Barcelona o en CCI Valencia, que nos están viendo también, todos los que están aquí se van al cielo? Pues yo quisiera que sí. Pero también he visto que muchas veces hay cristianos o personas de iglesia, vamos a decir así, que están sujetas solamente por el ambiente de la iglesia. Es decir, que muchos aquí no van a la discoteca porque el viernes por la noche tenemos una vigilia. Si no hubiera vigilia, a lo mejor estaban en la discoteca. No lo sé. Que muchos aquí a lo mejor vienen el domingo y alaban a Dios y están aquí congregados, pero
Precisamente por eso, porque hay una reunión de la iglesia. A lo mejor si no hubiera una reunión de la iglesia, estarían en la playa tomando el sol. Como los que se meten hoy al agua, ¿no? El día 1 de enero. Este año lo tienen más fácil porque no hace tanto frío. Pero, o sea, no sé si me entiendes. A veces uno está sujeto porque su familia es cristiana. Pero si estuvieras sin tu familia, ¿qué pasaría? A veces uno está sujeto porque su esposo o su esposa es cristiano. Y entonces viene como un corderito acompañando a su cónyuge a la iglesia. Pero ¿y qué pasaría si no estuviera? No sé si os habéis planteado eso alguna vez. Si tú te vas a vivir a una ciudad donde no hay CCI y te sale un trabajo maravilloso y todo, y tú llegas a esa ciudad y yo he visto que ha habido gente que le ha pasado eso. Y no porque no haya CCI, es que no han buscado ni siquiera otra iglesia. Aquí, como el círculo en el que se manejaban eran todos creyentes, de alguna manera eso los sujetaba, los mantenía como un toro bravo, ¿no? Cuando es llevado por los cabestros y el toro bravo va ahí en medio. Ahora, si quitas los cabestrillos, el toro bravo embiste a todo y le mete a todo. Y así son algunos, todavía no son cabestros. Son bravos, quieren hacer su impulso todo el tiempo, pero están sujetos por el ambiente. Quiero que pienses en eso, piensa en eso. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en otro lugar? ¿Cómo invertirías tus vacaciones si no hubiera un campamento de la iglesia en verano para las familias? ¿Qué harías? ¿Qué excesos harías? No digo que, entiéndeme, no digo que no ir al campamento sea pecado, para nada, sino que a veces somos sujetos solamente por el ambiente, por lo exterior, pero no hay en nosotros todavía una fe genuina que me lleve a obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Santiago. A alguno quizá le puede parecer que Santiago y Pablo están hablando de cosas distintas, pero vas a ver que no. O sea, como si estuvieran contradiciéndose el uno al otro. Pero recuerda siempre que la palabra de Dios no tiene ninguna contradicción, ninguna. La palabra de Dios es clara, es meridiana, pero eso sí, es revelada por Dios a los que desean obedecer. Dice Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Anda, esto parece que es lo contrario de lo que decía Pablo ahí a los romanos. ¿De qué aprovecha la fe si no tiene obras? Bueno, pero mira, un matiz. Y cuando leas la palabra de Dios, siempre léela con atención. Nuestro pastor Enrique dice, oye, cuando le preguntan, ¿cuál es tu secreto? Porque tú escudriñas la Biblia. Y dice, sí, leer despacio. Ese es mi secreto, leer despacio. Aquí dice, y no tiene obras. No dice obras de la ley. ¿Estamos? Solamente dice obras, a secas. ¿De qué aprovecha la fe de alguno que dice que tiene fe y no se ven obras en su vida? ¿Podrá la fe, esa clase de fe, salvarle? Esa es una gran pregunta. Acuérdate que Dios muchas veces te habla y a lo mejor no te has dado ni cuenta, pero esa pregunta es para ti. Esa pregunta te la está haciendo Dios a ti. La escribió Santiago a una iglesia, pero Dios te la está haciendo a ti hoy. ¿La fe que tú tienes puede salvarte? ¿La fe que tú tienes te salva? ¿Tu fe tiene obras? ¿O solamente dices que tienes fe? Yo he recibido a Cristo, yo he recibido a Cristo, yo he recibido a Cristo. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que tú le digas a alguien que tiene hambre, come, come y ya encontrarás algo para comer? Ánimo, ánimo, que lo vas a encontrar. ¿Tú crees que eso le va a quitar el hambre? Eso le va a dar una rabia que si te ve la siguiente te hace la zancadilla.
Porque va a decir, mira este descarado, encima burlándose de mí. 17. Así también la fe, si no tiene obras, no dice obras de la ley. Así la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Seguro que todos nosotros hemos estado en algún entierro, ¿verdad? Tristemente. Y hemos visto ahí el féretro y hemos visto a ese ser querido, a ese familiar, a ese amigo. Y ahí está su cuerpo y uno, a mí la sensación que me da cuando veo en los funerales, allí en el tanatorio, y yo veo el cuerpo presente del difunto y uno tiene la sensación como que se va a levantar, como que parece que solo está dormido, pero en verdad ahí ya no hay nada, está muerto. Empezó su proceso de descomposición, pero aparentemente es un ser vivo. Aparentemente es como cuando uno está dormido y uno dice, mira, quizá Dios lo resucita, o quizá es como una sensación extraña. No sé si a vosotros os pasa, a mí me ha pasado. Pero aquí dice que a veces nuestra fe por fuera puede parecer algo como la fe, pero está muerta. Es decir, no sirve para nada. Un muerto no puede trabajar, no puede tener amigos, no puede alabar a Dios, no puede disfrutar de sus hijos, no puede casarse. Un muerto está muerto, no hace nada. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces este es un reto que hace Santiago. Tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras. Demuéstrame que tienes fe. No, es que yo soy creyente desde los... Ayer escuchaba un predicador que decía que a los 3 años recibió a Cristo. Vamos, yo a los 3 años que no me acuerdo ni de nada. No sé si es que soy un desmemoriado. Bueno, puede ser, quizá recibió a Cristo con 3 años. O tuvo un primer acercamiento. Bueno, demuéstrame, ¿cómo me demostrarías tú? ¿Cómo me demostrarías tú que tienes fe? Si no es precisamente a través de tus obras. ¿Cómo me demuestras que tú tienes fe? Yo creo que es imposible, ¿verdad? Porque la fe no se ve. ¿O alguien ha visto la fe alguna vez? Tú no puedes llegar a la tienda y decir, oye, dame 1 kilo de fe. Dame fe congelada, que la voy a ir sacando poco a poco. No, no se ve la fe. Es como el amor no se ve. Es como el viento no se ve. Pero tú sales a la calle o sin salir a la calle, tú ves las ramas de los árboles moviéndose y tú dices, hace mucho viento, me voy a abrigar. La fe no se ve. No puedes demostrar que tienes fe. Salvo que, como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Algunos dicen, es que yo tengo fe, porque yo confieso que Cristo es mi Salvador, que Cristo es mi Señor. Yo lo digo y yo se lo cuento a todo el mundo. Muy bien, pero mira, también los demonios creen y tiemblan, dice, a la voz de Dios. Cuando Dios habla, los demonios tiemblan. Saben que Él es el Dios Todopoderoso, que los podría aplastar en un solo instante. Lo saben. Y aún así, no le dan gloria. No le obedecen. No le consideran. No le dan honor a Dios. Los demonios creen. ¿Qué te crees tú? Que los demonios son tan malos como algunas personas que vamos a compartir en la calle y dicen, no, si Dios no existe. Un demonio sabe que Dios existe, sabe que Dios es rey, sabe que Dios es soberano, pero no le dan gloria. Dice
Versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fíjate qué tremendo, porque aquí dice que Abraham fue justificado por las obras. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Abraham había tenido 2 hijos. El mayor, Ismael, lo tuvo con la esclava. El más pequeño, Isaac, lo tuvo con Sara. Ese era el hijo de la promesa. Ese era el hijo que Dios le había prometido cuando Abraham tenía 75 años. Y Dios le dijo, te voy a dar descendencia con tu esposa. Y él creyó. En ese mismo momento él creyó. Contra todo pronóstico. Era viejito, no había Viagra, su esposa ya no tenía el periodo. Contra todo pronóstico. Y él esperó 25 años el cumplimiento de la promesa. Él esperó en la promesa de Dios. Él tuvo fe. Pero cuando nace Isaac, y es un niño, no sabemos a qué edad Dios le pidió que lo sacrificara, pero ya el niño hablaba, ya el niño podía subir una montañita, o sea que no sabemos, 8, 10, 12 años. Y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Ahora, Abraham podía haber dicho, vale, muy bien, voy a esperar una confirmación. Señor, confírmame que tú me has dicho que quieres que sacrifique a mi hijo. Imagínate que Dios le hubiera dado una segunda confirmación. Y Abraham recibe la confirmación y dice, bueno Dios, voy a esperar a que se case y a que me dé nietos, porque claro, si se va a morir, por lo menos que me queden los nietos, ¿no? Que tenga yo una descendencia de mi hijo. Podía haber dilatado obedecer a Dios, como nosotros hacemos muchas veces, que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Pero Abraham se puso manos a la obra. Tú me has dicho que sacrifique a mi hijo, vamos. Y empezó a subir la montañita allí en el monte Moriah, en Jerusalén, donde más tarde se construyó el templo de Salomón. Y estuvo allí y fabricó un altar con piedras y buscó la leña y ató a su hijo al altar y levantó el puñal. Estuvo dispuesto a obedecer. Dios sabía que si no lo frenaba, iba a matar a su propio hijo, porque Dios se lo había pedido. Dios sabía que lo iba a matar. Y Abraham, nos cuenta la Biblia, que él incluso estaba dispuesto a matarlo creyendo que Dios lo resucitaría, porque ese era el hijo de la promesa. O sea, imagínate la fe de Abraham. La fe de Abraham era, bueno, esto no tiene sentido, esto no tiene nada razonable, pero si Dios me dice que lo mate, pues será que lo va a resucitar, porque Dios me ha dicho que con este hijo Él me iba a dar una descendencia como una nación incontable, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces ¿será que si lo mato, Dios lo va a resucitar? Eso es lo que pasaba por la cabeza de Abraham. Abraham, la fe siempre te lleva a obedecer porque crees que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. Y Dios había dicho, en ese hijo te voy a dar una descendencia, voy a hacer de ti una nación grande. Tantos van a ser tus descendientes por medio de Isaac, no por medio del otro Ismael, sino por medio de Isaac, que serán incontables. Y a veces nosotros, cuando tenemos que obedecer a Dios, empezamos a razonar. Pero empezamos a razonar dudando de Dios. Yo creo que ya te lo he dicho más de una ocasión. Razonar es bueno, pero siempre que uses las promesas de Dios como las premisas de tu razonamiento, de tu ecuación. Esa X que tú no sabes qué es, allí pon una promesa de Dios. Esa Y que tú no sabes qué incógnita es esa, allí pon la promesa de Dios. No pongas tus dudas. Porque si tú razonas
quitando las promesas de Dios, las conclusiones van a ser totalmente desacertadas. Seguramente te vas a acabar alejando de Dios. Pero si tú razonas poniendo a Dios como bueno, poniendo a Dios como fiel, poniendo las promesas de Dios como certeras, entonces razona todo lo que quieras. Razona todo lo que quieras. Porque allí está la verdad, en las promesas de Dios. Dice que Abraham fue justificado, no fue justificado por las obras, dice Santiago. Claro, ¿por qué Abraham hizo cosas? ¿Por qué creéis que hizo cosas? ¿Porque era hiperactivo? ¿Porque era un culo inquieto que no podía estar parado en ningún momento del día? No, él hizo cosas porque creía en las órdenes que Dios le había mandado hacer. Creía en las promesas de Dios. Por eso, claro, este versículo no lo podemos sacar así, no podemos coger Santiago 2, 21, sacarlo de la carta de Santiago y ponerlo aquí en un marco y entonces decimos somos justificados por las obras. Así es como nacen las herejías, por cierto. Cuando cogemos un extracto pequeñito de la Biblia y lo hacemos el todo y nos olvidamos del resto de la Biblia. Así nacen las herejías. No, esto hay que leerlo en el contexto de todo lo que está diciendo Santiago. Abraham fue justificado por las obras, y vamos a seguir leyendo para entenderlo del todo. ¿No fue justificado por las obras nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves, son preguntas para ti, que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esa palabra perfeccionar quizás sería más acertada a la traducción completar. ¿No ves que la fe se completó con las obras? Porque si solamente tienes fe y no hay obras que puedan demostrar esa fe, entonces esa fe es incompleta, es una fe muerta, es una fe que no puede salvarte. Es una fe inerte, sin poder. 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, creyó, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, versículo 24, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero ojo, ahora no está diciendo obras de la ley. ¿Qué está diciendo el apóstol Santiago? En el fondo está diciendo lo mismo que Pablo en Romanos. Pablo en Romanos dice, si alguien pretende hacer las obras de la ley para ser justo delante de Dios, se va a dar el topetazo, se va al infierno, no puede. Y Santiago lo que está diciendo es que cuando alguien tiene fe verdadera, fe que salva, esa persona necesariamente al obedecer la fe va a estar teniendo unas obras, unos frutos. No son obras de la ley, son frutos, son resultados, son acciones que van junto con la fe. Una puerta de las que hay en los centros comerciales que se abre, ¿no? Cuando te acercas. Tú llegas a la puerta y tú no te paras a 3 metros de distancia, bueno, a ver cuándo se abre la puerta. Y alguien te dice, no, te tienes que acercar para que se abra. Y tú dices, no, yo hasta que no se abra no me acerco. La quiero ver abierta, si no, no doy un paso más. Pues no tiene fe. Pero ahora, el que tiene fe dice, que cuando yo me acerque, en ese mismo momento se va a abrir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Actuar, obrar, acercarme y la puerta se abre. Así es la fe. Entonces, el que está aquí, a 3 metros, puede decir que tiene fe, pero mientras no se mueva, no puede demostrar que tiene fe. ¿Verdad? Es inútil que se quede ahí, se va a quedar toda la vida ahí.
No se va a abrir la puerta jamás. Su fe no le va a dar entrada al lugar. Pero el que tiene fe está diciendo, yo creo lo que me han contado, creo lo que dice la Biblia, creo lo que Jesucristo hizo en la cruz, creo las promesas de Dios, por lo tanto voy a caminar sobre esas promesas y voy a esperar que las puertas se abran. Eso es la fe salvadora, la fe que obedece, la fe que actúa juntamente con las obras. Una fe que no tiene obras es algo sospechoso. Eso no es fe. No, es que yo creo que Dios es mi proveedor. Entonces, ¿por qué no diezmas? No, porque a ver si me sobra y entonces... Ah, claro, es que tú no te mueves por fe. Tú necesitas ver. Es como el que está parado a 3 metros de la puerta y está esperando a que la puerta se abra. Cuando la puerta se abre ya no necesita fe. La puerta está abierta, ya lo está viendo. El que tiene fe se mueve conforme a lo que dice que está creyendo. No solamente lo dice, Dios es mi fuente, Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador, Dios es mi refugio, Dios es el que me levanta, Dios es el que me afirma. ¿Y entonces por qué estás deprimido? ¿Y entonces por qué estás tan mustio? ¿No crees? ¿Estamos aquí todos? ¿Estamos entendiendo un poco? La idea es que podamos tener una fe salvadora. La fe salvadora solo se puede demostrar que la tengo si yo tengo obras, si yo estoy haciendo cosas en base a lo que he creído, no en base a otra cosa, ¿eh? Esto no es hacer por hacer, son frutos de la fe. 25. Asimismo también nos pone el ejemplo de Rahab, la ramera de Jericó. Dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros, cuando recibió a los judíos, israelitas que llegaron allí. Dice, y los envió por otro camino para que el ejército de Jericó no los matara. ¿Qué hizo Rahab? ¿Por qué Rahab dice que fue justificada? Rahab, como todos los habitantes de Canaán, cuando estaban llegando los a ocupar la tierra y a poseer la tierra, todos estaban diciendo, ahí vienen los del Dios de Israel, ahí vienen aquellos que dicen que Dios les ha regalado esta tierra, su Dios es fuerte y temible, han dicho que Dios los va a respaldar de una manera extraordinaria. Todos habían oído, pero no todos creían. Rahab creyó que el Dios de los israelitas era el Dios todopoderoso y que si ella no hacía algo, ella iba a morir con todo Jericó. Iba a morir. Entonces, ¿ella qué hizo? Ayudó a los espías israelitas que llegaron a ver cuál era el punto débil de la ciudad y por dónde iban a... Entonces, qué tremendo, ¿no? Ella creyó en el Dios de los israelitas, creyó que Dios iba a destruir esa ciudad y como creyó, actuó ayudando a los espías y por eso le fue contada por justicia su obra, porque no era una obra separada de la fe, era una obra que estaba actuando en conjunto con la fe. Así es la fe que salva. La fe que salva produce cosas. Entonces, la fe, para demostrarse fe, necesita tu obediencia. Si tú no obedeces, entonces tu fe es una fe muerta. Y quiero darte malas noticias. Esa fe no te puede salvar. Es una fe de adorno, es una fe cultural, es una fe de tradiciones, no sé. Pero la palabra de Dios nos enseña que si mi fe es genuina, la única manera que tengo de demostrarlo es que yo empiezo a hacer las obras dignas de esa fe. Es que yo empiezo a producir los frutos de un nuevo árbol, de una nueva forma de pensar,
de una nueva forma de creer. Si yo antes me creía el maravilloso, el buen ciudadano, el hijo ejemplar, el padre del año, y yo recibo a Cristo y me doy cuenta y entiendo y creo lo que dice la palabra, que no hay ninguno bueno, que todos pecaron y que todos están destituidos de la gloria de Dios, pues entonces el resultado de creer eso es que yo me tengo que humillar, es que yo le tengo que decir, Señor, ayúdame a tener un concepto de mí mismo que sea sano, que sea equilibrado. Si yo antes despreciaba al diferente, al de otro país, al de otra raza, y yo vengo a Cristo y yo entiendo y creo lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, si yo no empiezo a demostrar amor hacia esas personas que antes despreciaba, entonces mi fe es falsa. No es una fe como la fe de Jesús, es una fe que no me va a salvar. Por lo tanto, la diferencia entre unos creyentes o entre unas personas que están en la iglesia y otras, no es que ahora ocupamos el domingo en venir a la iglesia, ¿no? La diferencia es que empiezo a tener unas obras que son coherentes con lo que digo que creo. Trabajan juntas la fe y la obediencia. Fe y obediencia van juntos. Virtudes que tiene la obediencia, yo te voy a decir 5. La primera, en general las 5 las hemos estado viendo en estos pasajes, pero te las voy a recalcar. La obediencia completa la fe. Algunos dicen, yo quisiera tener más fe. Y lo que Dios te va a responder ante eso es, primero, ya tienes una medida de fe. No te compares con otros. Pero si tú quieres tener más fe, lo que tienes que hacer es empezar a producir las obras de esa medida de fe que tú tienes. Ni más ni menos. Si tú tienes fe para compartirle a alguien en la parada del autobús, compártele. A lo mejor no tienes fe para subirte a la caja roja, o no tienes fe para ponerte delante de una cámara de televisión. No, no es grave. Pero si hoy tienes fe para hablarle a uno, háblale a ese uno. Si hoy tienes fe para diezmar de una paguita que te dan tus papás cada semana o cada mes, pues diezma de eso. La fe que tienes comienza a producir. Si tienes fe para orar por alguien que está con gripe, pero no tienes fe para orar por alguien que está terminal en un hospital, pues no es grave, pero al menos ora por el que tiene la gripe. Empieza a obedecer en la medida de fe que tú tienes, porque la obediencia completa, perfecciona, fortalece, robustece la fe que tú tienes. De manera que si quieres crecer en fe, solo hay una manera, es empezar a obedecer a la fe que ya tienes. Si sabes un 5% de la Biblia, obedece ese 5%. Por eso la Biblia dice que al que más se le da, más se le va a demandar. Porque si yo me he leído toda la Biblia varias veces en toda mi vida y no estoy obedeciéndola toda, Dios me va a decir, oye, Carlos, yo a ti te di mucho. Tuviste tiempo para leer, para estudiar, para escudriñar y no estás obedeciendo toda la Biblia. ¿Qué está pasando? Sin embargo, otro que acaba de empezar la vida cristiana, ha hecho el conéctate y poco más y está apenas empezando a hacer sus devocionales, lo poquito que conoce, lo tiene que empezar a obedecer. Y si un día Dios te habla de ve y pídele perdón a tus padres porque los has deshonrado, pues tienes que ir y obedecer. Si no, no estás creyendo la palabra de Dios. Esa fe que tú dices tener no es una fe que te va a salvar. Segunda virtud de la obediencia. La obediencia se aprende. Esa es muy buena noticia, ¿verdad? No, es que yo soy rebelde por naturaleza. Sí, yo también. Pero se aprende. Es que un niño no nace corriendo. Un niño primero gatea, luego camina,
Se tropieza, se levanta, luego ya no se tropieza y finalmente corre. Y a lo mejor es capaz de llegar a las Olimpiadas. Pero se aprende. La obediencia también. La obediencia se aprende. La obediencia se entrena. Y os digo algo, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota desde que los niños son pequeños? ¿Qué padres están enseñando a sus hijos a obedecer como algo innegociable? A los padres a veces os preocupa más que vuestros hijos tengan las Nike último modelo a que sean obedientes. Os preocupa más que tengan un teléfono móvil, porque si no son los pardillos de la clase, los únicos sin teléfono móvil, a que sean obedientes. Os preocupa más que vuestros hijos tengan la PlayStation y conozcan todos los juegos y toda la cosa que hay en Internet para que no se queden desfasados, pobrecitos y anticuados, a que sean obedientes. ¿Sabes? En estos días estaba con mi sobrino de 11 años y sale de su clase de tenis con un amiguito. Me pidió mi hermana que lo fuera a buscar y entonces salen y de repente le dice la mamá, ¿queréis quedar esta tarde? A los dos niños de 11 años. Y contesta el otro niño, pero en el mundo real, literal como te lo estoy contando. Esa fue la respuesta de un niño de 11 años. Quedamos, pero en el mundo real, o sea, como diciendo en mi casa o en la tuya o ahí en el parque. O sea, no es por internet. Eso me ha pasado a mí esta semana, ¿eh? No te estoy contando algo que he oído de otros. Eso lo he oído yo, a un niño de 11 años, contestarle a otro, vamos a quedar en el mundo real. Están acostumbrados a quedar en los videojuegos, a hablarse por los videojuegos. Claro, y los padres, mi hijo es que maneja la PlayStation como ninguno. Es que mi hijo yo le dejo el móvil y me configura en 5 minutos, vamos. Más listo, pero obediencia cero. Y cuando tú vas a un supermercado y ves el típico espectáculo de un niño pataleando o insultando a su madre o dándole patadas, como yo he visto, o sacando las cosas del carro y tirándolas porque tiene una rabieta descontrolada. La mayoría de la gente cuando ve algo de eso dice, ay, vaya niño. Pues yo cuando veo eso, ¿sabes qué pienso? Vaya padres. Vaya padres. Están criando un monstruo. No, el niño no es un monstruo. Lo están criando como un monstruo. Lo están criando como un Hitler en casa. En cuanto pueda, echa a sus padres. Y si el niño dice, vemos este canal de televisión, ese canal se ve. Y si el niño dice, eso es lo que se hace. Porque el niño, que no se disguste el niño, porque pobrecito, que nos va a montar un espectáculo. Y se cumple lo que dice Proverbios, ¿no? Qué vergüenza, qué deshonra cuando los hijos no obedecen a los padres. Padres que estáis aquí, que no todos vinisteis a la escuela de padres que se hizo hace un mes. Está ahí grabada en Facebook, pero no se puede ver salvo que pidas permiso. Os tendría que importar mucho el nivel de obediencia de vuestros hijos. De verdad, qué satisfacción vais a tener cuando tú le digas a tu hijo, guarda el juguete y vete a la camita a dormir. Y que el niño, sin patalear, sin insultarte, sin ponerse a llorar, como que tú dices, parece que le han clavado una espada a este niño. No, que el niño haga lo que tú le has dicho. Qué descanso para el alma. Qué bien va a hablar eso de ti como papá y como mamá. Que el niño obedezca. ¿Y sabes qué? El niño el día de mañana, cuando lea la palabra de Dios y se le enseñe y se instruya que, por ejemplo, el sexo es para el matrimonio, él va a tener menos problemas en obedecer eso. Aunque vea que toda su clase ya están metidos en temas sexuales, con 13 o 14 o 15 años. Le va a costar menos porque en casa aprendió obediencia. La obediencia se aprende. Y una de las luchas que tenemos los pastores en la iglesia, y yo se lo digo y los líderes están aquí, son testigos, pueden decir si miento. Muchas veces yo les pregunto, cuando alguien, por ejemplo, entra a servir
en un ministerio en la iglesia. Venga, fulanito entra en cafetería, fulanito entra a dar clases con los niños allí con Mariana, o en cámaras o en producción, tantas cosas que hacen falta servidores en la iglesia. Y mi pregunta no es, oye, ¿qué tal pone los cafés Pepito o Manolita? No, mi pregunta es, oye, Víctor, ¿este que está empezando a servir en cafetería, te obedece? ¿Hace lo que tú le dices? Porque si no sabe hacer cafés, pues mira, chico, no todo el mundo sabe hacer cafés, ya irá aprendiendo. Pero obedecer es lo más importante. Lo más importante. Porque si alguien aquí maneja muy bien, ¿qué te digo yo? Esta cámara. Y la maneja y la entiende y configura todos los menús y la claridad y el brillo y todo perfecto. Y maneja la cámara. Pero yo le digo, mira, con esa cámara tú tienes que enfocar a Natalia allí en el piano. Y resulta que con esa cámara está todo el rato enfocando a Carlitos en la batería, pues no me sirve. Por muy bien que maneje la cámara, ese no sirve para el ministerio. Tiene que obedecer. Obedecer. Y a veces nuestra preocupación es que nos toca firmar diplomas. Fulanito terminó el Conéctate. Fulanito, y yo le pregunto a Luz, esta persona ha hecho el curso de sanidad, pero todavía no ha procurado reconciliarse con esa persona a la que odia. Algo pasa aquí. Si no se está obedeciendo, ese diploma no sirve para nada. Podrás tenerlo, podrás guardarlo, podrás enmarcarlo en el salón de tu casa y eso no te dice ni te aporta nada. Por mucho que tenga la firma de Natalia y la mía, ese diploma no te da absolutamente nada. Y esa es nuestra preocupación. Estás obedeciendo, has aprendido a obedecer ya, porque se aprende, se aprende. En Jeremías 35 nos habla de un grupo de gente que vivía entre los israelitas. Se llamaban los recabitas. ¿Habéis oído de los recabitas? Los recabitas son famosos en la palabra de Dios por su obediencia. Es impresionante. Dios permite que este clan familiar, hijos de Recab, ¿ya se oye o qué? No. Hijos de Recab, aparezcan en la Biblia como un ejemplo de obediencia, porque Recab le dijo a sus hijos, vosotros no tomaréis vino nunca, ni siquiera plantaréis vides. Aquí está. Ni siquiera plantaréis vides. Vosotros vais a ser diferentes. ¿Os suena eso? Muchas veces yo os he enseñado que a mis hijos, cuando les he instruido en la palabra de Dios, les he advertido claramente que no esperen caerle bien a todo el mundo, porque no van a caer bien a todo el mundo. Es que la Biblia dice que el mundo nos va a aborrecer por ser cristianos. Ah, ¿por ser cristianos nos van a aborrecer? Sí, lo dice la Biblia. El mundo os va a aborrecer. Y cuanto más cristiano quieres mostrarte, más te va a aborrecer el mundo. Menos encaje vas a tener en el mundo. Menos. Entonces, yo les decía a mis hijos, vosotros, mira, tus compañeritos van a las colonias del instituto, tú no vas.
o a las colonias del colegio. Tú no vas. ¿Por qué, papá? Porque tú eres diferente. Tú vas a las de CCI. A ver, ¿qué hago? ¿Pongo este micrófono otra vez? Me vais a marear, ¿eh? A ver, me va a quedar sin orejas. Bueno, entonces yo les decía, no, tú vas a los campamentos de la iglesia. Ay, papá, pero es que van a ir a esquiar y van a... Ya, pero tú eres diferente, tú no vas a ir a esos sitios. Claro, a lo mejor con 10 años en el colegio ellos no entendían por qué yo no les dejaba ir a esos campamentos. Pero yo los estaba guardando de tantas cosas que se oyen que pasan en esas colonias en apenas 2 o 3 noches que pasan fuera del campamento, de la ciudad, de la casa. En apenas 2 o 3 noches ya hay alguien que los incita a masturbarse, a ver pornografía, a fumar, a tener conversaciones que corrompen, que estropean la fe. Entonces yo los quería guardar. Y por eso, pues, desde niños, todo el verano al redil, allí a tostarte bien tostado. Y a que estés en un ambiente más sano. No que allí no pasen cosas, porque no podemos controlarlo todo, evidentemente, pero evidentemente están mucho mejor aprovechado el tiempo allí que en cualquier otro lugar. Entonces, en un momento dado, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ve a los recabitas y les dices que vengan al templo y que beban vino. Y les pones el vino ahí en las mejores copas que tienes en el templo. Y Jeremías obedeció y trajo a los recabitas, los metió en el templo, en una de las salas, y les puso el vino. Imagínate que te invita aquí el rey de España al Palacio Real y te pone un vino carísimo, 1.000 euros la botella, y te dice, mira, prueba este vinito, no que te emborraches, prueba una copita, para que pruebes lo rico que está este vino. ¿Y sabes qué dijeron los recabitas? No vamos a beber vino. Y era el profeta que se lo estaba mandando. Y era el profeta de parte de Dios que estaba yendo a decirles. Pero ellos dijeron no. No, porque nuestro padre, nuestro antepasado, que ya no sabemos si era el abuelo o el bisabuelo, Recab, les había dicho, vosotros sois diferentes, no vais a beber vino en toda vuestra vida. Es un pacto, es un voto que estaba haciendo ese hombre. Y ellos, diferentes. Y no probaron el vino. Y con esa enseñanza, Dios le dijo a Jeremías, ve ahora a Israel y les dices, desde temprano os he hablado y no obedecéis. Y sin embargo, mirad, los hijos de Recab, cómo hicieron caso a su padre, a una simple instrucción natural, sencilla, de su padre. Aparentemente nada espiritual en eso, simplemente no toméis vino. Y ellos de generación en generación no tomaron vino. ¿Cómo es la obediencia, verdad? No importa quién esté a tu lado, no importa que te digan que eres tonto, que por qué no lo haces, que tú por qué, que tú... No, obedezco y ya está. Tercera virtud de la obediencia. La obediencia es parte del carácter de los discípulos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está hablando Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No está diciendo las obras de la ley. Porque te recuerdo que Jesús cumplió toda la ley, pero además de la ley, Él les mostró a sus discípulos otros aspectos que nadie había visto en la ley de Moisés. Claro, era un nuevo pacto. Antes era, si te acostabas con la vecina, has adulterado. Ahora Jesús dice, no, si la miras y con tu corazón la deseas, ya has adulterado. Acuérdate que con el corazón también se cree para justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que es que lo que Dios ve es... Dilo. ¿Qué ve Dios? El corazón. Algunos a veces me dicen, no, Dios sabe que yo lo he hecho con un corazón. Ojo con eso.
Porque efectivamente Dios ve el corazón. En Juan 14:15 dice, si me amáis, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Pero en el 21 lo dice exactamente al revés. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué está diciendo Juan? Si tú me quieres demostrar que amas a Dios, demuéstramelo por tu obediencia. A ver, enséñame tu obediencia. ¿Tú amas a Dios? ¿Sí? ¿Cómo lo amas? ¿Porque lloras aquí cuando estamos en la alabanza? Pues hay gente que llora por ver unos dibujitos animados. O lo que el viento se llevó y se ponen a llorar. Bueno, eso no es indicativo de nada. Eso, pues bueno, eres sensible, pero no necesariamente que amas a Dios. Si amas a Dios, obedécele. Entonces, la obediencia es algo que nosotros tenemos que evaluar continua y constantemente en nuestras vidas, porque es parte de nuestro carácter. Mira, a mí no me importa la torpeza que tenga alguien, la poca formación que pueda tener alguien, si habla bien o mal en público, pero si es obediente, y eso se nota en el trato que tú tienes con la persona, tú notas rápidamente si es una persona obediente, esa persona es apta. Dice la palabra de Dios en Corintios que Dios escogió lo más vil, lo más débil, lo más menospreciado, lo que no era, lo necio. ¿Alguno dice bingo? Hombre, si las tienes todas, ¡guau!, Dios se va a glorificar mucho en tu vida. Pero si tú estás aquí es porque tienes alguna de esas. Yo tengo varias. Y Dios dice que Dios escogió a personas con esas características: vil, necio, menospreciado, débil. Dice Pablo, no sois muchos poderosos y nobles, somos lo contrario y por eso te escogió Dios. Para que cuando haya algo bueno en tu vida, tú no digas, oh, que yo era poderoso. No, es para que la gente diga, pero si este es un mindundi, este cuchimizado que hace aquí. ¿Cómo puede haber prosperado tanto? ¿Cómo puede Dios usar tanto a esta persona? Por eso, porque es Dios, no soy yo. Qué tremendo, ¿no? La obediencia. Dios usa las personas obedientes. Cuarta virtud que vamos a nombrar hoy. La obediencia me hace apto para el servicio. Los apóstoles recibieron autoridad de Jesús en la medida en que fueron obedientes. Tú sabes que Dios los probó a ellos. Primero cogió de 2 en 2, venga, ir a los pueblos y hacer esto y esto. Y ellos volvieron y contaron lo que habían hecho. Entonces, ¿qué te enseña esto? Porque mira, uno de los grandes conflictos de mucha gente en la iglesia es que no quieren rendir cuentas a nadie. Yo lo he oído 1000 veces. Es que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. 1000 veces lo he oído eso. Bueno, yo soy un poco sanguíneo y exagero, ¿vale? A lo mejor lo he oído 30 veces. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero es que los discípulos venían y le rendían cuentas a Jesús. Y Jesús les decía lo que tenían que hacer. Id por los pueblos y hacer esto, y donde os reciban y donde no os reciban, y hospedaos aquí y no llevéis alforja, y tal, y sanad a los enfermos. Les daba pautas. Y cuando regresaban, a ver, ¿qué habéis hecho? Si es que la Biblia está llena de ejemplos, las parábolas de los talentos, las minas. Todos vamos a tener que rendir cuentas. Qué bueno sería que ahora empecemos a rendir cuentas a nuestro líder de célula, al que está de responsable en el ministerio donde servimos, al profesor que nos da el curso. Claro que sí, rinde cuentas y eso es bueno. No, pero es que entonces él está por encima de mí. Pues hombre, siempre va a haber alguien por encima de ti, siempre, siempre. Nunca Dios ha dicho que sea bueno que estemos solos, si es que necesitamos rendir cuentas a alguien. Y los discípulos, en la medida en que fueron fieles
y obedientes a lo que Jesús les mostraba, Jesús les iba confiriendo más autoridad, más responsabilidad, más funciones, pero solamente porque eran obedientes, porque hacían lo que se les pedía hacer, no porque fueran guapos o los preferidos de Jesús, o porque fueran de su mismo pueblo, no, mismo pueblo, es que era porque eran obedientes. ¿Cómo obtuvo el rey David la autoridad espiritual? El rey David era obediente a Saúl. Saúl era un rey caprichoso. Hoy estaba bien, mañana estaba mal. Hoy te grito, mañana eres mi amigo del alma. Hoy te quiero matar, mañana te quiero abrazar. Era un tipo difícil de estar a su lado. Pero el rey David, el pastorcito de ovejas David, el menor de una familia, el anónimo de un pueblecito, ese era fiel al lado del rey Saúl. Y cuando Dios decide quitar a Saúl, al que escoge es a uno que había sido obediente y fiel en el anonimato, cuando nadie le veía. Hay mucha gente que se quiere subir aquí a cantar, a predicar, a contar testimonios y muchas cosas, pero, perdona, ¿qué tal está tu obediencia? ¿Estás siendo obediente en las pequeñas cosas? Te dice tu líder de célula que traigas estudiado un pequeño pasaje de la Biblia y lo estudias. Yo os digo que traigáis cuaderno y bolígrafo, pero yo veo que muchos, no sé si es porque es 1 de enero y estáis medio dormidos todavía, pero muchos no traen cuaderno y bolígrafo para tomar notas. Es que esto ya me lo sé. Esta predicación yo la he oído muchas veces, y yo también, pero aquí está escrita. ¿Estamos siendo obedientes? Es que la obediencia demuestra tu fe. Si tú tienes fe verdadera, tienes que estar obedeciendo. Si no, no me cuentes ninguna milonga, que no te voy a creer. Jesús obtuvo su obediencia, o su autoridad, fruto de la obediencia. Y cuando estaba la noche antes de ser apresado, orando, por cierto, esa es otra de las cosas que tenemos que obedecer, orando sin cesar, orando por todo, en toda circunstancia, orando. A lo mejor alguna noche a las 12 estaba comiendo uvas porque le iba a traer suerte, o poniendo una maleta ahí detrás de la puerta para viajar este año, o poniéndose ropa interior de no sé qué color. No sé, a lo mejor alguno todavía tiene ese tipo de supersticiones que pertenecen al mundo de lo oculto y que Dios abomina y detesta, porque tu confianza tiene que estar solamente en Dios. Y si tú quieres viajar, lo que tienes que decir es: Dios, si es tu voluntad, llévame este año a Tailandia. Y si no, Señor, pues me voy a Marruecos con la ONG. Pero eso de que el mago de la lamparita me cumpla mis sueños. Es que algunos piensan que el 31 de diciembre a las 12 de la noche hay algo mágico. Eso es ocultismo, que lo sepas. Alguien me preguntaba anoche en casa que de dónde venía la tradición de las uvas. Es una tradición que tiene muchos años, pero lo primero que tengo que decirte es eso, que es una tradición. Es una costumbre que empezó porque hubo un año que había un exceso de cosecha de uvas y al gobierno de turno se le ocurrió la brillante idea de decir: pues mira, en diciembre todos los españoles coman 12 uvas y así ya verás como toda esa sobreproducción no nos genera ningún problema y se la comen. Y así empezó, pero claro, como todas las costumbres de hombres normalmente no tienen nada que ver con Dios, se acabó derivando en las uvas de la suerte. Entonces, literalmente hay millones de personas en España que comen las uvas mientras suenan las campanadas porque creen que si no les va a ir mal. Si no cumplen con ese rito de atragantarse. Bueno, ya las compran sin hueso porque como ahora se alteran genéticamente, pues entonces
Y algunos piensan que si no se comen las uvas son malos españoles. Les va a ir mal por no comerse las uvas. Pues no, la verdad no. No es necesario comerse las uvas. A lo mejor hubiera sido mejor que hubieras pasado anoche orando o simplemente durmiendo, porque como cualquier otra noche, si hoy había que trabajar. Yo por lo menos. Pase de mí esta copa, dijo Jesús. Si puede ser, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Y mira cómo choca esto con la cultura que se está infiltrando en la iglesia del Señor, que muchas veces la gente dice, Señor, aquí están mis propósitos del 2023. Señor, aquí está mi sueño, aquí está mi plan, aquí está mi agenda, aquí están mis deseos, aquí está todo lo que yo quiero, Señor. Cúmplelo. No. ¿Sabes? A las pocas personas que Dios les dice que hagan todo lo que les apetezca, que Dios les va a respaldar, es cuando lo vemos en la Biblia a personas que están totalmente sumergidas en la palabra de Dios. A Josué le dijo, medita de día y de noche en mi voluntad, en la palabra de Dios. Y todo lo que hagas será prosperado. ¿Estás entendiendo? Es que muchos creen que no, que hoy, venga, hagamos nuestra lista de deseos para el 2023 y que Dios me lo cumpla todo. Señor, este año me quiero casar. Señor, este año quiero ir a ver a mi familia. Señor, este año yo quiero un coche. Este año quiero mi empresa. Este año quiero. Señor, cúmplelo, que tú eres bueno, Dios, que tú eres todopoderoso. Y Dios hace así. Tu voluntad no sirve para nada si no está de acuerdo con la mía. Para nada. Dios dice más bien, sumérgete en mi voluntad. Y cuando estés empapado de mi voluntad, entonces sí, sal y haz lo que quieras. Porque lo voy a prosperar. Porque sé que todo lo que hagas va a estar enfocado en el reino de los cielos. No en tu satisfacción. Si es que nuestra mayor satisfacción tiene que ser darle gloria a Dios. Si hay algo que nos produce más satisfacción, entonces estamos un poquito desviados, atravesados. Quinto y último punto que quiero tocar hoy de las virtudes, de estas 5 virtudes de la obediencia. Y este me encanta. Y Dios me confirmó que era uno de los puntos que tenía que estar aquí. Y es que la obediencia me da seguridad. La obediencia me da una seguridad total. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Dios. ¿Qué habrá más seguro para nosotros que la palabra de Dios cuando yo la obedezco sabiendo que se va a cumplir? Es que mira, todos hemos oído, no pasará ni una tilde, ¿verdad? Ni una jota de la palabra de Dios, ¿a que sí? Mi palabra se cumplirá y lo decimos, pero no lo creemos. Porque si lo creyéramos, estaríamos obedeciendo a toda la palabra de Dios. A toda. Lo decimos, claro, y nos lo sabemos. Y lo recitamos. Y a veces sabemos hasta el libro, el capítulo y el versículo. Pero no lo creemos. Porque si lo creyéramos, estaríamos totalmente confiados y seguros al estar viviendo de acuerdo a eso que creemos. Mira, es como cuando vas por la carretera. Muchos de aquí sois de Latinoamérica y sabéis que las carreteras pues no son como en España, ¿verdad? Y algunas carreteras por allá, tú vas por la noche, no hay luces, no hay balizas refractantes, uno va un poco como a ver, ¿no? Que no venga, no hay línea que separe los dos carriles, todavía queda alguna carreterilla así por España. Y qué peligroso es conducir así. Pero cuando una carretera está bien señalizada
y tiene sus barreras en las curvas y tiene su señalización de prohibido más de tanta velocidad y curva peligrosa y cuidado que cruzan los ciervos y paso de peatones y niños y no sé qué. Y uno va, sí, son muchas cosas, pero si tú atiendes a todas esas instrucciones, tú vas seguro, tú vas tranquilo. Si hay una señal que pone curva cerrada a la derecha, tú frenas. Y cuando llegas a la curva dices, menos mal que frené, porque si no me voy por el precipicio. Claro, eso es seguridad para uno, obedecer a las señales. Bueno, tómate la palabra de Dios como algo así. Dios dice, Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, pero algunos ven en la palabra de Dios como un problema. ¿Y sabes cuál es el problema en verdad? Que tienes religiosidad y entonces todo se complica. Cuando tienes religiosidad, la palabra de Dios es un complique tremendo. Y si no, échale un vistazo. Cuando vayas a Israel, si Dios te lo permite, mira cómo viven los judíos ortodoxos allí. Llenos de complicaciones, pero es ridículo, de verdad. O sea, a mí, yo cuando los veo me da pena. Me da pena porque teniendo la misma Biblia que nosotros, se han hecho un crucigrama ahí que llega el Sabbat, el día de descanso, y ni en el hotel funciona el ascensor, porque darle al botón del ascensor, eso es trabajo. Dices, hombre, pero si trabaja la máquina, tú no trabajas. Pues no, eso es trabajo. ¿Qué te parece? No pueden cocinar en el día de Sabbat. Tienen que dejar el arroz con leche hecho del día anterior, el cordero asado el día anterior, porque no pueden ni siquiera encender un fogón. Eso es trabajo. Y como la Biblia dice, en el Sabbat no trabajarás, pues ellos en su religiosidad, no trabajo y no me puedo ni abrochar la camisa. Una complicación tremenda. Cuando a ti te resulte complicada la palabra de Dios, revísate. Porque lo más probable es que tienes un alto grado de religiosidad. La religiosidad lo complica todo. La gracia lo facilita todo. Hay gente que no, es que yo este pecado que he hecho, yo este pecado que, es que esto, para que Dios me lo perdone, yo tendré que ir a Israel 7 veces. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Si es tan sencillo como primera de Juan 1:9. Confiesa tu pecado. Y Dios lo borra, Dios lo perdona. Es más, ya está perdonado. Se perdonó en la cruz hace 2000 años. El pecado que tú vas a cometer mañana ya está perdonado. Solo que tienes que reconocer, Señor, si no fuera por tu cruz, si no fuera por tu sacrificio, este pecado me mandaría al infierno directamente. Es bueno que tú pienses en eso cuando peques, pero en verdad ese pecado ya está perdonado. Y si lo piensas como te acabo de decir, hasta se te quitan las ganas de volver a pecar. No tienes que estar diciendo, no puedo mirar a esa mujer. No, es que se te van a quitar las ganas. Vas a empezar a amar a la gente. Los mandamientos son seguros. Y cuando yo vivo queriendo hacer la voluntad de Dios, entonces Dios va a prosperar lo que haga. Dios le va a dar crecimiento a esas iniciativas, a esas ideas, a esos proyectos. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente para obedecer. No seas valiente para ir contra un ejército numeroso y tú digas, yo puedo con ellos. No, sé valiente para obedecer. Si Dios te dice en la batalla, quédate quieto, quédate quieto. Aunque el enemigo lo tengas a 10 metros y parece que te va a comer. Si Dios te dice, ve contra ese enemigo que es 10 veces más grande su ejército, ve contra él, porque Dios te lo ha dicho. Entonces, esfuérzate, fíjate, y sé valiente para obedecer. Para obedecer. Y qué valientes hemos sido a veces para desobedecer, ¿a que sí? Para saltarnos las normas, todas las habidas y por haber. Hemos sido osados. Hemos sido capaces de mentir a nuestros padres, hemos sido capaces de ocultar pecados, hemos sido capaces de
de robar cosas, de criticar a otros. Nos hemos arriesgado tantas veces para desobedecer. Pero Dios nos dice, ahora, esfuérzate y sé valiente. Y eso solo lo puedes lograr si tú confías totalmente en Dios. Sé valiente para obedecer. Para obedecer. Para otras cosas ya se verá, pero para obedecer, sé valiente para obedecer. Nos ponemos en pie, vamos a darle gracias a Dios, porque mira, si Jesús fue capaz de aprender obediencia, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que por lo que padeció, Él aprendió obediencia. Y a veces obedecer no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser sin que tú tengas que superar tus miedos, pero no se trata de autosuperación, se trata de confiar en lo que Dios ha dicho. Confía en lo que Dios ha dicho. Solamente eso. Y si confías, vas a obrar. Si confías, vas a actuar. Si confías, vas a obedecer y vas a caminar en esa promesa. Por eso tú y yo, una vez más, necesitamos conocer las promesas de Dios, conocer los mecanismos de Dios, conocer cómo actúan las leyes de Dios, para confiar en ellas y obedecerlas. Si Dios te dice, perdona a tu enemigo, y tus sentimientos están llenos de odio y de rabia y de impotencia y sentimientos de injusticia, Señor, ¿y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué me echaron del trabajo? ¿Y por qué me ocurre esto a mí? Y Dios te dice, busca a tu enemigo, búscalo, bendícelo, perdónalo. Es que no me pide perdón, es que va a seguir haciendo lo mismo. Cállate, perdónalo, bendícelo, cree lo que Dios está diciendo. Ahí está tu paz y tu seguridad. Ahí está tu paz y tu seguridad. Mira, este mundo entero está buscando paz y seguridad. Si es que nos lo dice la Biblia. Y la gente quiere tener dinero en el banco para estar tranquilos, quiere tener una buena jubilación para estar tranquilos, quiere apoyarse en todo lo que este mundo ofrece. Quiero tener un seguro. El mundo ofrece médico, quiero tener esto, así estoy tranquilo. Mentira. Nadie está tranquilo si no es en el centro de la voluntad de Dios. Nadie puede estar tranquilo si no está en el centro de la voluntad de Dios. Ninguna de las cosas que ofrece este mundo son seguras. Ninguna. Solo la palabra de Dios es 100% confiable y segura. Obedécela. Entrénate en obedecer. Mira, no sé si has hecho algún propósito de estos que hacen en 2023. Algunos dicen, voy a aprender inglés, me voy a apuntar al gimnasio. Unos dicen, en enero me apunto y en febrero voy. No sé qué propósitos hayas hecho, que somos muy dados a hacer propósitos. Está bien. ¿Qué tal si incluyes este como uno de los primeritos? Voy a entrenarme en esforzarme y en ser valiente para obedecer a Dios. Contra la opinión de mi familia, contra la opinión del gobierno, contra la opinión de la sociedad, de las mayorías, no me importa, voy a obedecer, voy a ser valiente. Pero te digo algo que va a pasar si tú eres valiente. El mundo te va a aborrecer. El mundo no va a querer tu amistad. El mundo te va a criticar. Y el mundo no es por allá, a lo mejor es tu cónyuge, tu papá o tu hijo o tu vecino o tu jefe o tu compañero en el trabajo. A lo mejor te van a criticar y aún así Dios te va a decir, ámalo, invierte, siembra, da, porque tú, siendo enemigo de Dios, Cristo dio su vida por ti. Siendo enemigo, Cristo dio su vida por ti. No me vas a decir que tú no puedes amar a alguien porque te cae muy mal o porque todo el día se mete contigo o critica tu fe
o se burla de ti, no me vas a decir que no lo puedes amar, porque si no, Dios nos habría metido en un problema. Y Dios dice, ama a tu enemigo, amontona ascuas de fuego sobre su cabeza, que él se pregunte, ¿cómo puede ser que con la puñeta que le hago a este y todavía viene y me quiere hacer favores y me quiere ayudar? Cuando vamos a Marruecos, mucha gente nos dice, ¿cómo vosotros cristianos de Occidente, cómo venís a traernos medicinas y médicos? ¿Cómo? O sea, no les cabe en la cabeza, porque para ellos somos enemigos. Somos de otro lugar, de otra religión, de otro concepto. Y ellos nos ven como, a ver, y cuando ven que les damos sin cobrar un euro, vienen allí a las citas médicas, se les reparten medicinas, vitaminas, antibióticos, y ellos dicen, pero ¿por qué lo hacéis? No me cabe en la cabeza. Y ahí nosotros aprovechamos. Es que Dios también lo hizo con nosotros. Éramos enemigos de Dios y Dios nos amó. Estábamos separados de Dios y Dios nos acercó. Éramos huérfanos y Dios nos hizo hijos. ¿Cómo no voy a bendecir yo? ¿Cómo no voy a poder obedecer al mandamiento de amar a mi prójimo? Entrénate en obedecer. Amén.